Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español. Estamos contentos de poder traerles un mensaje más acerca de esta serie que le hemos llamado La Prueba, que está en el libro, estamos yendo a través del libro de Santiago. Un libro pequeño, un libro de 5 capítulos en realidad, pero es un libro práctico y esto es una de las cosas que amamos de este libro porque es un libro sumamente práctico, donde Santiago nos presenta por lo menos unas 12 o 13 pruebas o exámenes que cada creyente, cada cristiano más bien, debe de hacerse para medirse a ver si realmente estás al nivel de ser un seguidor realmente de Jesús. Entonces, Santiago es un personaje que hace muchas preguntas en una forma retórica, pero que igual manera también nos da a nosotros la respuesta. Y esto es una de las cosas más importantes, que a veces no tenemos que dar nosotros como predicadores la respuesta, Él mismo la está dando. Hay una pregunta, quizás le va a sonar un poco extraña a usted en este día, pero le pregunto, ¿cuál es el sándwich, por lo menos de comida rápida, que a usted más le gusta? ¿Okay? Probablemente quizás sea el de mermelada, quizás sea el de maní, ¿verdad? O sea, otro sándwich. A mí en lo personal me gusta el sándwich que es de atún. Me encanta, especialmente con todos los ingredientes que se le ponen ahí. ¿Y por qué le digo esto? Porque esta tarde vamos a estar hablando, la razón de que vamos a estar hablando es que sobre el sándwich de humildad. Vamos a estar hablando de un sándwich de humildad. Y cuando hablamos de un sándwich de humildad, recuerde que son dos partes del sándwich, ¿verdad? Y en medio del sándwich normalmente va todos los ingredientes que hacen el sándwich más sabroso, quizás que a usted le guste. Y depende de lo que usted le ponga o como usted le guste comerlo. Entonces, en esta porción hay una cosa interesante, es que Santiago dice los versículos 6 al 10, donde vamos a estar tratando, dice que Dios da gracia a los humildes, y el versículo 10 dice, humillémonos delante del Señor. Dios da gracia a los humildes, y al final dice, Dios que nos humillemos delante del Señor. Lo interesante en esta es lo que hay entre esas dos rebanadas de pan, ¿verdad? Lo que hay ahí en esas dos rebanadas de humildad. Y quiero decir que si tienes humildad, aquí tienes humildad allá y humildad aquí, en realidad, bueno, realmente cómete este pan. Los ingredientes que están ahí son los que vamos a estar hablando en esta tarde. Y esto realmente vamos a estar en este sándwich de humildad como respuesta para ver cómo nosotros podemos controlar lo que hemos estado hablando en los últimos 4 semanas, de cómo controlar nuestra lengua, de cómo buscar la sabiduría de lo alto y no la sabiduría demoníaca y terrenal que habla Santiago. Y esto va a ser la respuesta realmente a lo que le llamamos la división y peleas y conflictos que hay entre nosotros, porque una de las preguntas que Santiago hacía es, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es la fuente de las peleas, de las guerras, de los conflictos que hay entre ustedes? Entonces, en este día, lo que vamos a hablar sobre eso es que esta es la respuesta que usted y yo necesitamos para estos temas que hemos tratado en las últimas semanas. Y también hablamos acerca de buscar la sabiduría divina, ¿verdad? Y la semana pasada en específico hablamos acerca de no amar al mundo, porque si una persona, un cristiano, ama más al mundo, no las personas, no el planeta, no la naturaleza, sino el sistema de valores y prioridades que este mundo tiene. Si usted como cristiano está amando estas cosas por encima del amor de Dios, por encima de Dios, es probable que usted quizás no sea un seguidor de Cristo. Y vale la pena poder acercarnos y examinarnos, ¿verdad? Tratar de reflexionar sobre ese asunto, porque aparte que Santiago decía, ¿verdad?, que la fe tiene que traer obras y todas estas cuestiones. Entonces, esta tarde nosotros vamos a estar hablando en esto y lo que yo le llamo Santiago, el pastor Santiago, ¿verdad?, que era medio hermano de Jesús. Santiago tiene, y él ha estado, versículos muy fuertes que hemos estado tratando en estas semanas, pero Santiago tiene un corazón
pastoral por todos aquellos oyentes la audiencia a la cual él escribía, esa iglesia. Él tiene un corazón pastoral y él hablaba de tratar de ayudarnos, de ir al pasito, un paso, a hacer ese paso más allá de obediencia, para controlar nuestra lengua, de no estar buscando la sabiduría terrenal, de haciéndonos la pregunta de por qué hay conflictos en nuestra vida, etcétera, etcétera. Y como dije, la otra parte era hablamos de que a veces nosotros los convertimos en hedonistas, donde todo es en base a nosotros, el placer es para nosotros, todo lo que tenemos y agarramos y obtenemos, lo estamos pensando en nosotros. Y si nota, esta también es parte de la cultura o del sistema de valores de este mundo, donde animan y motivan a la gente en realidad a ser centrarse en ellos mismos. Ahí va a decir la palabra en inglés, pero es self-centered, es centrarse en ellos mismos, animan al egoísmo, nada más. Y esta es parte de la cultura o los valores, obviamente, de este mundo. Y él nos hablaba de esa parte. La otra parte que tratamos, por ejemplo, la semana pasada, era de que nosotros podemos tener un nivel de amor hacia el mundo, quizás por encima del amor a Dios, ¿verdad? Y probablemente si usted y yo estamos amando más no a la gente, no al planeta, sino a los valores y estamos abrazando, los hemos dejado abrazar o estamos abrazando esos valores del mundo y estamos abrazando todas esas prioridades del mundo, es probable que usted no sea un seguidor de Cristo. Y le digo esto con toda seriedad y con todo mi amor. Es bueno volver a la base entonces y examinar, meditar y pensar si realmente eres un seguidor de Jesús, porque si estás amando más al mundo y has abrazado todo ese sistema, es muy probable que no seas un seguidor de Jesús. Entonces, Santiago tiene realmente un motivo favorito. Quiere que todos nosotros, lo que estamos escuchando, seamos realmente hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Y entonces los versículos 6 al 10 son los versículos del hacer, son los versículos de aquellos que nos motiva a hacer, de hacer, no solamente de oír. El pan llamado humilde, Dios da gracia a los humildes y la parte superior obviamente del pan es la humilde presencia de nuestro Señor. Entonces, lo que dice el pasaje de esta tarde, y lo voy a leer, dice en la versión de Reina Valera 2015, la revisada, dice, esto es lo que dice la palabra, pero dice, pero él da mayor gracia, y hay un punto. Dice, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones. Ustedes de doble ánimo, aflíjanse, lamenten y lloren. Su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Y luego el versículo 10 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Eso es lo que dice el pasaje de esta tarde. Lo que me gusta de Santiago, y vuelvo a repetir esto, es que no solo plantea el problema para controlar la lengua, para buscar la sabiduría, para que no busquemos la sabiduría del mundo, para entender por qué hay conflictos o darnos instrucciones de cómo hacerlo. Santiago habla de todas estas cosas y usa la palabra, por ejemplo, pero dice, pero Dios da una gracia mayor. Da una gracia mayor a aquellos seguidores del Señor. Ahora, la gracia que habla aquí es la gracia
de la cual el apóstol Pablo se refería cuando él decía, yo he ido al Señor y he pedido por este aguijón y 3 veces me ha contestado el Señor, bástate mi gracia. O sea, la gracia es el poder que Dios nos da para poder controlar nuestra lengua, para el poder, para no seguir buscando las sabidurías terrenales y diabólicas de este mundo, el poder para controlar la lengua, el poder incluso para dejar de amar a este mundo como Santiago nos los recomienda. Santiago dice que Dios se opone a los orgullosos. El versículo que estamos leyendo, se opone a los orgullosos. Y esto es interesante reconocerlo porque cuando nosotros empezamos a pensar de que dice que a los humildes Dios les da gracia y a los orgullosos los mira de lejos, es otra versión. Hay una cosa interesante que en medio de este sándwich del que estamos hablando el día de hoy, todos estos, hay por lo menos 5 ingredientes de los cuales yo quiero hablar rápidamente. 5 ingredientes. El primer ingrediente que habla está en el versículo, dice, sométanse a Dios. Sométanse a Dios. Resistir al diablo, acérquense a Dios y arrepiéntanse del pecado. Son los 4 ingredientes que van a ir en medio de estas rebanadas de pan y vamos a hacer un sándwich del cual creemos que te va a beneficiar y va a ser un buen nutriente para que usted y yo podamos irnos deshaciendo de todas estas cosas. Entonces, el primero es, sométanse a Dios. Y eso es lo que quizás muchos de algunos están diciendo ahorita, bueno, pero yo me sometí a Cristo, a Dios el día que yo me bauticé, el día que yo recibí a Cristo me sometí. Ahora, quiero pensar un poquito sobre esto y quiero que me escuchen. Eso fue bueno, cuando usted sometió su vida, su voluntad al señorío de Dios, al reino de Dios, todo usted se sometió a Él, eso es bueno ese día. Pero quiero decirle que el sometimiento a Dios, el someterse a Dios, no es una vez en la vida. El sometimiento a Dios tiene que ver todos los días, cada hora, cada minuto, cada segundo. Debemos de estar sometidos a Dios. Nuestra voluntad, nuestro intelecto, todo nuestro ser debe estar sometido a Dios. Y ese es el primer ingrediente que hay en este sándwich para poder vencer o ayudarnos a vencer en las cosas que hemos estado hablando, como el control de la lengua, la búsqueda del mundo, el amor al mundo, la búsqueda de la sabiduría mundana, en fin, en todo eso que hemos hablado en las últimas semanas. Estas son la primer ingrediente que usted y yo debemos poner por obra, como práctica en nuestra vida. Entonces, ahora aquí está donde viene lo difícil, porque cada uno de nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera. Muchos de nosotros a veces no queremos que nadie nos diga nada y a veces estamos acostumbrados, ¿verdad? A hacer nuestras propias decisiones en la vida, pero si usted es el que está haciendo las decisiones en la vida, es muy probable que usted no va a tener éxito en las otras 4 aspectos que hablamos estas semanas pasadas. Si usted y yo estamos tomando, ¿por qué? Porque tenemos la tendencia a que yo debo de determinar cuáles son mis decisiones. Yo soy el jefe, yo voy a tomar las decisiones que quiera. Voy a determinar los resultados. Déjeme decirle una cosa, si usted está haciendo eso, usted está haciendo su propio ser, es más, usted se convierte en su propio Dios. Quizás usted no está tan sometido a Dios como quizás usted piensa. Si usted es el jefe, si usted no le da oportunidad al Señor que Él sea el jefe, Él sea el Señor, Él sea la guía, Él sea el que le ayude a usted y usted se somete a Él, es muy probable que usted no sea tan cristiano quizás como usted piensa. ¿Por qué? Porque el sometimiento a Dios no es una vez en la vida, es una constante, debe de ser una forma de vida en los cristianos. Entonces,
A veces nosotros no estamos sometidos, a veces como quizás pensamos, solo puede haber un Señor. Jesús dijo eso, ¿verdad? Solamente puede haber un Señor. No solamente dice porque me digan Señor, Señor, ¿verdad? Es más, esto está hablando de la sumisión. Uno puede decirle Señor y Dios y todo eso, pero si no estamos sometidos, esas frases no sirven para nada. Entonces, quiero decir que sí, fue Jesús el que dijo eso, no soy yo. Ahora, a veces uno puede ser quizás, y ahora muchas de estas cosas quizás no las hacemos intencionalmente, pero una de las cosas interesantes es que quizás no seamos tan arrogantes de pensar de que yo puedo dirigir mi vida, que yo puedo tomar las decisiones, que yo puedo hacer todo en la vida como un Dios, ¿verdad? Quizás no seamos tan arrogantes así, pero lo importante es que usted y yo entendamos que la parte importante es someter nuestra vida al Señor. Entonces podrás tener éxito controlando tu lengua, buscando la sabiduría divina, amando más a Dios que al mundo. Cambiarás tus prioridades, obviamente. Entonces, hay un hombre que hace muchos años vivió, es un predicador llamado Charles Spurgeon. Le llaman el príncipe de la predicación. Y Spurgeon decía esto, y me encantó esta declaración de él, lo voy a leer, acerca de la sumisión. Y él dice, si no te sometes, dice, tu fe es una mentira. Tu esperanza es un engaño, tu oración es un insulto, tu paz es una presunción y tu fin, dice, será desesperación. Entonces, creo que él lo dice mejor, ¿verdad? Que nadie. Yo diría de esta manera, aunque si no te has sometido a Dios, entonces realmente no entiendes lo que se trata seguir a Jesús. Quizás no lo has entendido. Si no entiendes la sumisión, es posible que no entienda usted lo que significa seguir a Jesús. Y dice Santiago, escribe, y realmente este es un golpe bajo para muchos del ego de nosotros, ¿verdad? El segundo ingrediente es resistir al diablo. Es el siguiente ingrediente. Por mucho tiempo, vamos a hablar de esto, obviamente, ¿verdad? De resistir al diablo. Pero hay una cosa interesante. Que hemos hablado de esto, de resistir la tentación que viene por parte del enemigo, todas estas cosas, ¿no? Hemos hablado de esto. Pero déjame recordarle a una parte importante de este sándwich. Cuando más te sometes a Dios, más tendremos que resistir al diablo. Entre más te sometas a Dios, más vas a tener que resistir al enemigo, al diablo. Quiero decir, si no te estás sometiendo a Dios, entonces quizás te estás sometiendo a otra cosa. Quizás no tienes sumisión. Quizás estás actuando en una forma rebelde. Así que, de veras, la verdadera resistencia viene del diablo. Entonces, Dios sabe que nuestra vida va a ser difícil, que usted va a tener muchas luchas, que usted va a tener muchas pruebas, que vamos a luchar contra el diablo. Cada centímetro de nuestro caminar en este mundo vamos a luchar contra el enemigo. Pero hay una cosa que usted y yo debemos reconocer, es que el diablo es un enemigo ya vencido. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. En otras palabras, ya nosotros como cristianos somos parte de esa victoria que Jesús tuvo sobre el diablo. Ya es un enemigo vencido. Pero para eso, no solamente Santiago, pero también Pablo nos recuerda a nosotros que usted y yo debemos estar vestidos adecuadamente para poder resistir las acechanzas y las mentiras y los ataques del diablo. Debemos estar vestidos apropiadamente. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de vestido apropiadamente físicamente o marcas de Gucci o lo que sea, ¿no? No, estamos hablando de la armadura espiritual que Pablo habla de vestirnos con toda la armadura del Señor para poderle hacer frente a los enemigos, al enemigo, en este caso Satanás. Satanás es un enemigo derrotado, Jesús lo destruyó, todas sus obras en la cruz del Calvario. Entonces,
Dios nos da a nosotros el poder y los recursos, escúcheme bien, los recursos para poder nosotros resistir a Satanás y sus ataques demoníacos. Dios nos da esas herramientas. Tenemos todos los recursos. Ahí está toda la armadura de Dios. El casco, la coraza, la espada, en fin, el calzado, todo. Hay una lista de cosas que usted y yo debemos vestirlos literalmente para poder hacer frente al enemigo. Entonces, muchas veces en medio de esta lucha y en medio de esta pelea, ¿verdad? Muchos creyentes creen que van a salir a defender a Dios. Dios no necesita defensa de nadie. Dice que resistamos al diablo sometiéndonos a Dios. Esa es la forma como usted y yo vamos a resistir al diablo. Es sometiéndonos a Dios. Mire, Satanás sabe cuál es su final, él sabe cuál va a ser, cuál es su final y ya fue juzgado, ya fue predestinado, ya está listo cuál va a ser su final en el lago de fuego. Entonces a veces solamente hay que recordarle a Satanás cuál es su final, ¿verdad? Pero Satanás en realidad no se va a preocupar por alguien que está tan sometido a Dios, ¿sabe por qué? Mejor va a ir a buscar a alguien más que él pueda hacer caer en tentación, que él pueda hacer caer en sus redes, en las filosofías de este mundo. Él lo va a hacer. Entonces, el diablo es astuto, es mentiroso y es astuto. Y usted y yo tenemos que tener estas armas del Señor, el recurso del Señor para poderle hacer frente. Viene la otra, la tercera. Realmente es acércate a Dios. Parece que se parece con la sumisión a Dios, pero no lo es. Acercarse, porque la sumisión a Dios es como un acto de obediencia, porque quiero estar asociado como seguidor del Señor, a Él. El acercarme a Dios, para mí tiene que ver más con la relación con Dios. Quiero estar cerca de Dios porque le amo. Entonces, fíjense el contraste. La semana pasada hablamos de eso. Cuando una persona comienza a adulterar espiritualmente, comienza a priorizar las cosas del mundo, comienza a desconectarse de Dios y comienza no solamente a dejarse influenciar por las cosas del mundo, su autogratificación, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros venimos aquí y deseamos una relación más personal con el Señor, esto es acercarse a Dios, acércate a Dios. Anhela ese deseo de tener esa mejor relación con Él. Dios desea este tipo de relación con usted y conmigo, una relación personal, una relación íntima. Pero yo soy el que a veces determina si me alejo o me acerco. Mire, Dios no se mueve, Dios es inmovible, Dios va a estar ahí siempre. Por lo general, cuando alguien se aleja de Dios, es por cuestión, es la persona que decide alejarse. Dios permanece ahí. Y si usted está alejado de Dios, Dios permanece ahí con los brazos abiertos para recibirle como está otra vez. Entonces, el hecho de acercarse a Dios es mantener este contacto con Dios en una relación que Dios está ahí, nunca nos va a dejar, nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado, nunca te dejará solo. Él está ahí. Usted y yo determinamos si nos queremos apartar o no. Él no. Entonces, Él no va a ninguna parte. Así que tal vez todos estén preguntando, los creyentes, solo nosotros estamos siendo invitados a acercarnos a Dios. Esa es la invitación para usted, acercarse a Dios. Y la otra cosa dice, arrepiéntanse de sus pecados. Ahora, muchos dirían, bueno, yo ya le pedí perdón al Señor, yo ya le dije al Señor que me perdonara todos mis pecados y Él perdonó los pasados, presentes y futuros, todo está perdonado. Pero realmente cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados es porque reconocemos, no que Él no nos haya perdonado, porque ya nos perdonó, están perdonados los pecados, sino es una forma de reconocer de que hemos hecho las cosas mal, que hemos buscado nuestro propio placer, que le hemos
le hemos traicionado en adulterio espiritual, que nos hemos buscado la sabiduría de este mundo, que nos hemos apartado de Él, no Él de nosotros, pero nosotros de Él, y reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, quizás que hemos dicho cosas con nuestra lengua que obviamente vienen de nuestro corazón, de nuestro ser, porque de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Entonces, quizás es el reconocer que hemos fallado, el reconocer que hay un pecado, eso nos libera a nosotros. Yo creo que el pedir perdón, más allá de que sí ofendemos a Dios con lo que hacemos por el pleito de las dos naturalezas que hay en nosotros, yo creo que es una liberación espiritual para cada uno de nosotros. Es una liberación de culpa, es una liberación interna el hecho de pedir perdón. Y es porque reconocemos, obviamente, que ha habido un problema, que nos hemos equivocado. Y Él nos dice un poco de la forma en que debemos hacer eso. Dice, experimentando tristeza en nuestro corazón, porque le hemos fallado, lo hemos traicionado, lo hemos entristecido. Y eso es lo que Santiago nos anima con el hecho del cuarto ingrediente de arrepentirnos de nuestro pecado. Y luego dice, humíllense ante Dios, ante el Señor, y Él te exaltará. Lo que hemos hablado en esta tarde sé que es muy importante para muchos de nosotros, porque estos ingredientes que hemos hablado en esta tarde son los ingredientes que nos van a ayudar a nosotros para podernos liberar y para poder vencer, para poder controlar nuestra lengua, para poder buscar la sabiduría divina, para poder vencer sobre la naturaleza terrenal y pecaminosa que tenemos, para poder dejar de amar a este mundo más que a Dios. Esto es muy importante, porque Santiago dice que si nosotros estamos envueltos en muchas de estas cosas que hemos mencionado, es probable que usted tenga que examinarse si realmente eres un creyente. ¿Y cuáles son esos ingredientes? Una vez más, que deben de ir en estas dos rebanadas de pan de humildad, es someterse a Dios, resistir al diablo, acercarse a Dios y arrepentirte de tus pecados. Una vez estos ingredientes están ahí, usted los puede comer y habrá una gran bendición en la vida suya, en la vida espiritual, la vida física, la vida emocional, la vida de su familia, la vida suya va a ser transformada. Así que estos ingredientes es la parte del hacer, la parte práctica que nos toca a nosotros hacer. Someternos a Dios, resistir al diablo y acercarse a Dios arrepintiéndonos de nuestro pecado. Porque el versículo que leímos dice que Dios da gracia al humilde, o ve de cerca al humilde, pero mira de lejos al altivo y al orgulloso. ¿Sabe por qué? Porque una persona orgullosa, una persona arrogante, una persona altiva, cree que Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera y no se somete, más bien vive en rebeldía. Así que le animo a que usted ponga estos ingredientes, vea estos ingredientes como parte de su forma de liberarse de muchas de estas cosas que hemos hablado. Que el Señor les siga bendiciendo. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar o en el lugar que nos hayas escuchado. Bendiciones. Amén.